Shalom a todos, bienvenidos a una sesión más del grupo de estudios bíblicos Rosh Pinah. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta es nuestra sesión número 13. Baruch Hashem, un buen número, el número 13. Contrario a los que piensan que el número 13 es malo, todo lo contrario, es un número muy bueno. Tenemos 13 atributos de misericordia. Tenemos, en un año bendecido, tenemos 13 meses, ¿verdad? Tenemos 13 principios de fe. El número 13 es el número del amor y así podríamos pasar por muchos lugares en donde sabemos que el 13 es bueno. Entonces, Baruch Hashem, estamos en la clase número 13 de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Sean todos bienvenidos. El día de hoy quisiera regresar un poco otra vez, queridos hermanos, a este capítulo 3 que es maravilloso. La verdad, hay tantas cosas que aprender y tantas cosas que hablar y por eso nos hemos detenido. Realmente podríamos estar metidos en esta carta muchísimo tiempo y ver detalles. Claro, tenemos que ir avanzando, por eso a veces dejamos detalles. Hay muchas cosas más de qué hablar, pero poniendo atención a antiguos estudios que yo he dado, dije, esta parte es muy buena, así que hay que retomar algunas cosas de estudios pasados que no necesariamente todos ustedes han escuchado. El capítulo 3, de verdad, de nuestra carta, de la carta a los Gálatas, es maravilloso, es muy profundo. Creo que ahí hay una buena parte del núcleo del mensaje de redención y todas estas cosas que se han presentado que, como hemos dicho, sí son difíciles de entender, pero una vez que se entiende bien el punto de vista de este gran apóstol Shaliach de Mashiach, Rabbi Shaul, bueno, pues de verdad que nos da muchísima claridad y avanzamos muchísimo, gracias al Eterno. Pero bueno, retomando un poco, voy al capítulo 3 y verso 6 nuevamente leyendo. Prácticamente nos estamos regresando muchos versículos, pero verán ustedes que será de mucha bendición. Dice el verso 6 del capítulo 3, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí donde dice el texto de Bereshit, benditas, en ti serán benditas todas las familias de tierra, de la tierra, tenemos en el hebreo una expresión muy interesante que implica ser injertado. Y también esto me vino a la memoria, ¿por qué? Porque al final de la clase pasada, en la sesión de preguntas, alguien me decía, maestro, entonces hay que entender el tema de Romanos 11, donde se habla de un injerto, a la luz de lo que usted ha explicado en el concepto del mundo Aleph, y decía, sí, correcto. Pero es interesante ver que en el hebreo tenemos benibrejú, que justamente se puede relacionar con el concepto de ser injertado, es decir, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra, y ahí es donde hacemos esa comparación con el olivo natural y cómo es injertado en ese olivo este pueblo de las naciones que vienen a ser parte de Abraham por medio de la obra del Mashiach. Esto es importante, pero aquí hay algo muy profundo, queridos hermanos, y yo se los puedo decir cada vez que me meto a leer los libros judíos que tenemos o los documentos que tenemos, incluso audios de grandes rabanim, me impacto cada vez más y me doy cuenta de la talla de Rabbi Shaul, un gigante de la Torá. Y veo y voy incluso fortaleciendo mi fe con el conocimiento de la Torá y con el conocimiento que ha salido desde los rabinos del pueblo de Israel. Es increíble. Y vas analizando muchas cosas y dices, esto es maravilloso. El Rab Ginsburg, a quien ya mencionaba yo en la clase pasada, si no mal recuerdo, que es un rabino famoso de Galenay,
Él, por ejemplo, comenta sobre este texto de en ti serán benditas todas las familias de la tierra o de las naciones, comenta algo interesante y justamente hace este comparativo de ser injertados. Y él cita el Talmud, el tratado Baba Kama. Él va y cita el Talmud, una enseñanza, si no mal recuerdo, de Rab Elazar. Y si no mal recuerdo, el folio es el 38b, pero no importa tanto. Claro, es importante dar las citas y espero no equivocarme o haberlo olvidado. Bueno, total que ahí el Rab, citando el Talmud, el tratado Baba Kama, dice que saldrían dos injertos de Lot, recordando a Lot un poquito que de ahí, de esa relación incestuosa, rara que él tuvo con sus hijas, salen dos pueblos que es Amón y Moab. Y esto es interesante, Amón y Moab. Y entonces el Talmud dice que esto se une con el texto de Bereshit, eso es lo que estaba explicando el Rab Ginsburg, se une con el texto de Bereshit en donde dice, en ti serán injertadas todas las naciones de la tierra, y entonces dice, ese injerto es de los pueblos de Amón y Moab. Y esto es algo muy interesante, porque desde el punto de vista de la Torá de Moisés, estos pueblos son excluidos. Eso me parece muy interesante por todo lo que está presentando el apóstol Pablo. Es maravilloso esto. Estos pueblos han sido excluidos por la Torá de Moshe. Y como vemos, el discurso del apóstol Pablo al final es de inclusión de los no judíos en el olivo natural. Ya lo explicamos que es desde el punto de vista del mundo Aleph, sin perder la identidad del mundo Bet, de este mundo físico, porque si no nos meteríamos en graves problemas. Eso es una realidad, pero hay que discernirlo espiritualmente. Es un hecho que aquí se está hablando de inclusión, y curiosamente el Talmud habla de estos dos injertos relacionados a este texto de Bereshit, de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, Génesis 12:3. Y es muy interesante. Y tú dices, Amón y Moab, ¿por qué Amón y Moab? ¿Por qué no otros pueblos que no han sido maldecidos por la misma Torah? Ahora recuerden también lo que se ha dicho, que el Mashiach vino a librarnos de la maldición de la ley. Eso es interesante. Y todo debe discernirse desde un punto de vista espiritual. Eso es claro. Porque imagínate si dice que hemos resucitado en Mashiach, ni modo que lo entendamos físicamente cuando el único que ha resucitado históricamente es Yeshua el Mashiach. Es decir, esto es un contexto y hay que discernirlo desde un punto de vista espiritual. Eso es más que evidente. Total. La maldición de la Torá que ha venido sobre estos pueblos, no tengo el texto bíblico, pero lo puedes buscar. Yo muchas veces enseño sin dar tantos textos o dar, porque a veces empiezo a pensar en lo que yo he estudiado y no necesariamente me acuerdo de las escrituras, pero creo que se puede buscar, no es mayor problema. Hay un texto de la Torá que dice que no entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno. No entrará, y voy a ver si lo encuentro rápido. Vamos a ver. Fíjense, ya lo encontré rápido, Baruch Hashem. 23:3 de Deuteronomio. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Hashem, ni hasta la 10ª generación con ellos. No entrará en la congregación de Hashem para siempre. Esto es como, no necesariamente es una maldición, pero es una exclusión. Es una exclusión muy fuerte que el texto de la Torá de Moshe, incluso el texto de Devarim es la Torá de Moshe al 100%, porque Devarim significa palabras, y esas palabras las dijo Moshe. Es el libro de Moshe al 100%, como un emisario de Hashem. Pero el texto de Devarim es escrito por el mismísimo y hablado por el mismísimo Moshe. Eso es muy, muy interesante, y podemos viajar ahí rápidamente. Estas son, capítulo 1 de Devarim, estas son las palabras de Deuteronomio, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Ahora, Deuteronomio
Deuteronomio significa la segunda ley. Y en el mundo judío se conoce al libro de Devarim como Mishneh Torah, como una repetición de la Torah, pero es dada por Moshe Rabén. Bueno, la cosa aquí es que dice que no entrará, en el 23.3 de este libro, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Hashem, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Hashem para siempre. Eso dice la Torah de Moshe. Y el Talmud y Rab Ginsburg propiamente, porque yo lo escuché de Rab Ginsburg, no he ido al Talmud a revisar eso. Rab Ginsburg dice, en ti serán injertadas, y ese injerto habla de Amón y Moab. Tremendo, ¿no? ¿No les parece? Esto es tremendo. Total. ¿Por qué? Y si seguimos leyendo un poquito más acá abajo, después dice el 16 del 3, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Mashiach. O sea, al final todo esto apunta a Mashiach. La bendición de estas naciones, este injerto, apunta a Mashiach. Y ahí es donde vamos entonces entendiendo qué es esto que dice el Talmud. Bueno, el Talmud dice, estos injertos, en ti serán injertadas todas las naciones. Estos dos injertos son Moab y Amón. Moab por Ruth, Ruth la moabita. Ruth, ahí tenemos un libro, el libro de Ruth. Y sabemos que Ruth es la abuela de David Amelech. Y el Mashiach viene de David Amelech. Entonces te das cuenta cómo este injerto, dado a un pueblo que incluso la Torah excluye, la historia demuestra que el pueblo incluyó a mujeres de Moab, siendo su representante más enfatizada, Ruth de Moab, abuela de David Amelech. Entonces, ¿dónde dejamos la exclusión de la Torah? Vemos cómo entonces el texto, la profecía, incluso el juicio de los sabios de Israel, ahorita explico eso, pero es por la fuerza profética, hace que haya una inclusión y no una exclusión. Exclusión que la Torah abiertamente dice, señores. Es decir, este texto de Deuteronomio 23.3 es muy fuerte. No entrará monita ni moabita en la congregación de Hashem, hasta la 10ª generación de ellos no entrará en la congregación de Hashem para siempre. Es duro este texto. Sin embargo, la historia nos demuestra que hubo inclusión. Ruth de Moab. Y tú dices, ¿y de Amón quién? De Amón, la esposa de Shelomo Amelech. Eso está, ahora te digo, en Primera de Reyes. Vamos a ir allá. 14:21. Roboam, fíjense, se habla de Rehobam, de Roboam, como aparece en las Biblias comunes. Hijo de Shelomo, reinó en Yehudá. Estamos hablando de Rehobam, un rey, hijo de Shelomo, el que siguió a Shelomo Amelech. Reinó en Yehudá de 41 años, era Rehobam o Roboam, cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Hashem eligió de todas las tribus de Israel, ciudad que Hashem eligió de todas las tribus de Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naamá, Naamá amonita. ¿Te das cuenta? David tiene relación con Ruth de Moab, y ahora uno de sus nietos, hijo de Shelomo Amelech toma una mujer de Amón, y de ahí sale Roboam. Esto, señores, apunta a la familia de Mashiach. Y el Talmud dice, en ti serán injertadas, benditas todas las familias de la tierra,
ese injerto es Moab y Amón, pueblos excluidos por la misma ley de Moisés, que después la historia nos demuestra su inclusión, y no solo eso, sino la maravillosa manifestación del Mashiach a través de esas familias. ¡Uf! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, cuando lees a Pablo, cuando lees a Rabbi Shaul, dices, este señor es un fuera de serie. Es un fuera de serie. ¿Por qué? Porque en él está el espíritu del Mashiach. El espíritu del Mashiach, que es el espíritu de la Torá, de los profetas y de los escritos. Y por eso con esa autoridad escribe. Entonces te digo, si tú vas buscando, y te darás cuenta en tu vida y en tu estudio diario, que podrás todavía tener argumentos cada vez, sumar más y más argumentos a favor de lo que está explicando el apóstol Pablo. La fuerza profética impulsó a los jueces de Israel a interpretar este texto difícil de Deuteronomio 23:3, en donde dice no entrará amonita ni moabita, a entenderlo. Y te das cuenta la importancia que tienen los jueces de Israel. Por eso nosotros no podemos fomentar el rechazo a los líderes del pueblo de Israel de nuestra época, como también en su momento, en estos contextos bíblicos, era respetada la opinión de los sabios, de los jueces de Israel. Alguna vez me topé con un maestro mexicano muy conocido por este tema de las 10 tribus perdidas de Efraín, a quien estimo, no menciono su nombre por respeto en esta grabación, lo estimo pero no comparto su punto de vista. Y una vez, cuando yo lo conocí, él dio aquí en Ciudad de México, al sur de la ciudad, si no mal recuerdo, él estuvo en una casa y llegó mucha gente. Bueno, no mucha, pero bueno, amigos, y eso éramos como 30 personas, no éramos muchos, realmente. Fue una reunión como privada y él estuvo ese día, dijo, daré una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cuando él empezó, alguien se levantó, ya me acordé, alguien se levantó y le hizo una pregunta, ¿qué hay de la ley oral? ¿Qué hay de la autoridad de los rabinos? Todo esto. Y él empezó a irse por un camino en donde prácticamente estaba diciendo que todo eso era un invento, que los rabinos, que no sé qué. Entonces, como yo vi que él iba por ese camino, dije, ok, te voy a acercar con mucho amor, porque no te quiero exhibir, pero te voy a aventar una pregunta dura, a ver si me la respondes. Entonces levanto la mano, me da la palabra y le digo, oye, entonces, ¿cómo entendemos el texto de Deuteronomio 23:3, donde dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación del Eterno? Cuando Ruth, y fíjense, me faltó decir esta Naamá, pero bueno, cuando Ruth es de Moab y es la abuela de David Amelech. ¿Qué pasa ahí? Se quedó con cara de no sé qué responderte, y cuando vi que lo pude haber avergonzado en público, inmediatamente yo mismo le di la respuesta y dije, porque los sabios enseñan, los rabinos y los jueces de esos días dijeron, este mandamiento de Deuteronomio 23:3, esta exclusión, solo aplica a los varones, no a las mujeres. Pero fue algo que juzgaron los jueces de Israel, la importancia de los jueces de Israel entonces, ¿verdad? Entonces, sí, claro, es que bueno, es evidente, ya se salió por la tangente. Al día siguiente, él vino a enseñar a nuestra comunidad, muy bueno en ese tiempo, yo creo que fue de mucha bendición, aunque bueno, con esa tendencia de las 10 tribus, ¿no? Y al final subimos, cenamos, platicamos un poco y me dijo ahí enfrente de los que estábamos otra vez en una reunión íntima cenando, me dijo, ayer me hiciste una pregunta muy difícil, veo que captas muchas cosas, me sorprendes, y aparte lo que ahorita estás preguntando, te veo mucho potencial. Eso fue hace 10 años, fácil, sí, más o menos unos 10 años atrás. Y entonces ahí yo comprendí que, porque este hermano es de los que predican
al final que los rabinos y que la ley oral y todo esto contrario, ¿no? Contrario a la ley oral, contrario a los rabinos. Hermano, ese es un gravísimo error. Tú no puedes ser contrario a los rabinos. Entonces, muchos, por ejemplo, de estos intérpretes, entre ellos está él y otro maestro y gente que vino de Israel y que también fuimos a un seminario de Gálatas, decían que aquí Gálatas se habla no de la Torá de Moshe en este capítulo 3, sino se habla de la ley oral, de los rabinos, de las leyes agregadas, todo esto. Eso, hermanos, eso es muy débil, muy, muy débil. Y este texto en ese momento lo puso en jaque a este maestro. Y esto es maravilloso, hermanos. Esto es maravilloso lo que te acabo de explicar con relación al texto de en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y sirva también esto que acabo de decir para decirles, no señores, Gálatas no es, que quede muy claro, Gálatas no es una carta en contra del judaísmo ni en contra de la ley oral como muchos maestros de raíces hebreas ven a Gálatas. Esa es una visión muy simplista y errada de analizar Gálatas. Entonces, cuando te topes a alguien que empieza a hablar mal de los rabinos y cosas así, y toca 2, 3 textos de Gálatas, hermanos, están muy cortos de visión para ver esta carta. Eso está claro. Entonces, respuesta a esto, los jueces de Israel determinaron que el pasuk de Deuteronomio 23:3 habla solo de los hombres, no de las mujeres. Claro, eso no todos lo recibieron, hubo mucha oposición. Ahora entendemos el rechazo de Ishai a David Amelech y toda la historia ahí que sucede, el Midrash lo que dice, hasta que después se dio cuenta que realmente ese hijo sí era no solamente su hijo, sino que también Ishai era 100% judío, es decir, sí, su linaje era puro, no como él había pensado y todos. Bueno, eso sería una historia. Quizás yo ahora hablo pensando en que todos han estudiado la historia de David Amelech, tanto en la escritura como en la tradición. Pero bueno, la cosa es que para nadie es tela de juicio, ni nadie duda de Ruth de Moab, ni de la mamá de Rehobam, ni obviamente nosotros no podemos decir lo contrario. Nosotros sabemos que esa es la familia del Mashiach. En carne, por supuesto. Y esto solo apoya más la postura de Rabbi Shaul en este sentido. Ahora, hablando de la Torah, nos vamos un poquito más adelante. Y vamos a regresar también a los versículos, porque cuando dice el justo vivirá por la fe, hay algo también muy bonito que hoy quiero compartirles. En el 19 en adelante estuvimos viendo textos que son a veces los complicados, pero está claro lo que habla acá el apóstol. Se habla de la Torá, por supuesto, y lo que vimos es que la obra del Mashiach ha causado efectos poderosísimos relacionados con la misma Torá, por supuesto. Fíjense lo que decía el 10, por ejemplo, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas, ¿ok? Y que por la ley ningún ser se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Mashiach nos redimió, date cuenta, Mashiach nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Mashiach Yeshua la bendición de Abraham alcanzase a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y después viene el 19, entonces ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la Torá es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo encerró todo bajo pecado. Y aquí quiero hacer un primer comentario de esto que vamos a ir sumando más
estudio a estos textos que ya habíamos estudiado. Dice que Él encerró todo bajo pecado y ya lo hemos explicado, ¿no? Que todos hemos pecado, la influencia del presente siglo malo, la ley del pecado, el Yetzer Hará, todo esto que produjo en nosotros, pues que la maldición de la ley viniera sobre nosotros. Y hemos dicho que el concepto maldición de la ley no se estanca en la ley de Moisés, porque también los hombres habían recibido una Torah universal. Entonces, esto aplica para todos. Entonces, a todos nos encerró bajo pecado. Y esto es interesante. Uno de los símbolos del Mashiach, y no solo símbolos, sino el Mashiach también desciende de un personaje interesante. Fíjense cómo hoy estamos yendo a ver genealogía del Mashiach y es muy bonito. El Mashiach desciende de Pérez. Y eso es interesante. Fíjense lo que dice Génesis 38. Y esto también es algo profético en los personajes bíblicos. Muy interesante. 38:29. Vamos para allá. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Fíjate, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez en hebreo, que tiene que ver con ruptura, con brecha. Pérez. Y esto es interesante, esto es muy interesante, y de ahí viene Mashiach, Entonces, dice que nos encerró a todos bajo pecado, pero es interesante entonces saber esto de Pérez en relación al Mashiach. ¿Por qué? Porque estábamos encerrados, ¿ok? Y fíjense el poder del Mashiach. Antes quiero leer algo del Ramban, que es interesante. Mikraot Gedolot. Dice el Ramban sobre Pérez: estaba rodeado por un cerco. Es como decir, estaba encerrado, ¿no? Y encerrado, de hecho dice, y encerrado dentro de él. Por eso dice: así has roto el cerco para salir de allí. Por eso, fíjense lo que decía el texto de Génesis, que estamos leyendo 38:29, pero volviéndole a meter la mano, he aquí salió su hermano y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Pérez. ¿Te das cuenta? Bueno, dice esto el Ramban, Nachmanides. Estaba rodeado por un cerco y encerrado dentro de él. Por eso dice: así has roto el cerco para salir de allí. Pérez fue el primogénito por el poder del Altísimo, como está escrito: yo le daré un hijo primogénito. Esto fue escrito acerca de la persona santa que ha de venir. David, el rey de Israel, siempre viva. Los que son sabios entenderán. Y es interesante que dice acá en Gálatas que nos encerró, que estábamos encerrados todos, ¿verdad? Vamos a regresar a ese texto de Gálatas que estamos leyendo. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por la Torá. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Mashiach, fuese dada a los creyentes. Estábamos encerrados, todo fue encerrado bajo pecado. Muy interesante ver esa parte. Pero el Mashiach, justamente, queridos hermanos, el descendiente de Pérez, rompió ese cerco. Estábamos en ese encierro y él rompió eso. Y lo rompió a través de su muerte. Y por eso es necesaria la figura del Mashiach, queridos hermanos. Es el Mashiach aquel que nos saca de ese encierro del pecado. Y que la misma Torah testificó en contra de nosotros. La misma ley divina, sea la ley universal o sea la ley de Moisés, testificó en contra del ser humano y nos encerró a todos bajo pecado. Y en Romanos el apóstol Pablo va a ampliar esto de una manera increíble.
Por cuanto todos han pecado, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pablo va a hablar mucho de eso en Romanos. Pero vino el descendiente de Pérez. Vino el descendiente de Pérez a abrirnos y a sacarnos de ese encierro. Por eso es necesario el Mashiach, hermanos. Y este es un asunto de fe. Es necesario. Entonces acá vemos, de alguna manera, se ve, y hay que mencionarlo, se ve una superioridad del Mashiach ante las leyes. Es decir, por eso muchos estudiantes de la Biblia que no conocen o que se han alejado del estudio de la Torá, del estudio del pensamiento judío, del análisis judío, llegan a la conclusión de decir la ley está anulada, la ley está abolida, y eso sabemos que es una falacia, y eso es un error gravísimo. Sin embargo, este tipo de textos ha orillado a eso. ¿Por qué? Por una perspectiva muy básica y muy literal, pero sin contexto, sin entendimiento, y han llegado a esa conclusión errada, y por eso es que estamos dando también estos estudios. Pero sí es un hecho. Aquí tú ves la obra del Mashiach y dices, bueno, es que el Mashiach entonces, el nivel del Mashiach es superior al nivel de la Torá. Y sí, déjame decirte, ciertamente. Y cuando vas otra vez a los textos de los rabinos, cuando vas a la tradición judía, cuando vas a muchas escuelas en el judaísmo, te darás cuenta que todos saben que el nivel de Mashiach es superior a la Torá de Moshe. Todo mundo lo sabe. O sea, esto no es que sea algo nuevo para el pueblo de Israel posterior a la revelación del Mashiach, como te lo dije en la última clase. Esto es importante saberlo, como te lo dije en la última clase. Una vez que el Mashiach abrió los portones del cielo y esa luz bajó, esa luz está disponible para todos, y por eso muchos rabinos han escrito muy en la línea de esto que expresa el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es un pionero, al menos en cuanto a cronología se refiere, de los textos que han salido a la luz. Porque si nos vamos por cronología, los textos de Pablo son muy anteriores a los textos de los rabinos. Esa es una realidad. Entonces, por eso podemos hablar de Pablo como un pionero que ha revelado esta luz, pero es por la luz que ya ha manifestado el Mashiach. Es decir, la obra del Mashiach ha abierto unas puertas tan grandes que todo el mundo tiene acceso a eso, incluso sin necesidad de saber que Yeshua es el Mashiach. Es algo increíble. Entonces, es importante que sepamos esto. Entonces, en la literatura judía te vas a encontrar lugares en donde se habla de la superioridad del Mashiach, donde se habla de la Torá del Mashiach, donde se habla del lugar del Mashiach, y siempre lo verás con una superioridad ante todo a Mashiach en la literatura judía. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa acá? Es lo mismo. Es lo mismo que está hablando Pablo. Y no por eso estamos diciendo está anulada la ley, no por eso estamos, aunque los rabinos van a hablar de eso, ahora te voy a traer textos donde los rabinos hablan de una anulación de la ley de Moisés, o sea, no, es más, Pablo no habla de eso, aunque se le ha sacado de contexto, pero Pablo no habla de eso. Los rabinos abiertamente hablan de eso, en algunos textos del Talmud, en el Midrash. Entonces, no tenemos por qué tener ningún miedo en decir, sí, se está hablando de la ley de Moisés, lo que te decía la clase pasada, las cosas como son, no tratemos de rebuscar. Y por eso es que muchos de estos maestros de raíces hebreas, cuando llegan a Gálatas, la interpretación que se le da a Gálatas es sobre la Torá oral, sobre lo mal que han actuado los rabinos, los mandamientos de hombres. Se enfocan en eso, y Gálatas, podríamos decir, sí, en parte es eso, pero no es el enfoque. El enfoque es la Torá, las leyes, que no son malas, son justas, son buenas, pero por la condición del hombre, el hombre fracasó, y esas mismas leyes lo condenan. Maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en la Torá para hacerlas.
Mashiach nos liberó de la maldición de la ley. Hemos sido libres a la Torah, hemos muerto a la ley, todo eso que ya explicamos. Entonces, la obra de Mashiach supera, no es que anule, sino es que hay una superación en el nivel del Mashiach, porque es un hombre resucitado, es decir, él ya hizo el tikkun, él ya rectificó. Por supuesto, la ley tuvo que cumplirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vino el juicio sobre él. La maldición de la ley vino sobre el Mashiach. Entonces, hermanos, Mashiach es sumamente importante. Ahora, vamos a ver este tema que es interesante, ¿no? Es muy interesante. ¿Por dónde empiezo? Bueno, fíjense, vamos a empezar por acá. Makot 23 y 24 dice: Moisés recibió 613 preceptos. De estos son 365 imperativos conforme el número de los días en el año y 248 prohibiciones conforme al número de huesos en el cuerpo humano. Vino David y los redujo a 11. Vino Isaías y los redujo a 6. Vino Miqueas y los redujo a 2. Vino Habacuc y los redujo a 1, como está escrito: el justo por su fe vivirá. ¿Qué citó Rabí Shaul? Citó a Habacuc. Y eso ya lo habíamos visto, ¿no? Cuando él dice: el justo por la fe vivirá, en el 11. Habacuc 2.4 está citando ahí Rabí Shaul. Y la tradición judía viene y dice eso. Habla de Moshe con 613 mandamientos. Después dice: vino David y los redujo a 11. Vino Isaías, los redujo a 6. Vino Miqueas y los redujo a 2. Y vino Habacuc y los redujo a 1. El justo por la fe vivirá. Pasamos de lo complejo, 613, a lo simple. ¿Qué dijo el Radak? ¿Se acuerdan que leímos el Salmo 117? Dice: el Salmo 117 es el salmo más pequeño que existe en toda la Biblia y es el más simple. ¿Por qué? Porque así son los días del Mashiach. Simplicidad. El justo por la fe vivirá. Ahora, esta expresión del justo por la fe vivirá anula lo que dijo, yo les diría, anula lo que dijo Miqueas, anula lo que dijo David, anula lo que dijo Moshe o lo que se recibió. No, pero que se entiende el concepto, porque todo apunta hacia Mashiach. El Talmud en repetidas ocasiones va a decir, por ejemplo, el Tratado de Berajot va a decir: todos los profetas profetizaron con respecto a los días del Mashiach. Y a este nivel de la justificación, no por obras de ningún tipo de ley. Y en la carne, menos, ya lo vimos. Sino el justo por la fe vivirá. Fe en la obra del Mashiach, en esa simiente de Abraham. Entonces aquí ya vas viendo esto. Vas viendo esto, cómo se empieza a simplificar el asunto, cómo el tema del Mashiach comienza a tener una relevancia muy especial por encima incluso de los efectos de la Torah de Moshe. Porque la Torah es buena, pero el problema es el hombre. Mientras no haya un hombre transformado, la Torah de Moshe estará condenándolo siempre. O cualquier ley divina, sea ley universal o sean las leyes de la Torah de Moshe. A ver, vamos a ver más cositas ahí interesantes. Esto lo voy a dejar para más adelante porque con eso voy a cerrar, pero aquí tengo un texto también del Zohar Akadosh. Acá estamos. Parashat Shelach Leja 144. Parashat Shelach Leja 144. Fíjense lo que dice, se está hablando sobre la lectura de la Torah, se está hablando sobre la Torah, pero hay textos muy interesantes ahí. Y se habla mucho de Mashiach. Dice: ¿quién ha sido testigo de la luz iluminadora de ese rollo de la Torah? Se habla de una Torah superior. Hay una Torah que es más elevada que la Torah de Moisés.
De esto está hablando el Zohar. ¿Quién ha sido testigo de la luz iluminadora de ese rollo de la Torah? Es una luz brillante en su integridad. Sus letras son llamas de fuego de 4 colores, los cuales son de un mundo superior, y todos se presentan destellando. Nadie podría soportar ver esto. Es decir, es una Torah tan sublime que nadie la soporta, nadie puede ver esa luz. Pero ¿qué crees? ¿Cómo crees que termina este texto del 144 de Parashat Shelach Leja en el Zohar? Dice, nadie podría soportar ver esto excepto el Mashiach. El Mashiach es el único que puede conectar con esa luz, con esa luz que es la luz de una Torah superior a la Torah que conocemos. Date cuenta, textos, estoy ahorita citando pura tradición judía, puros textos judíos, en donde se habla de una superioridad, o de una, en el primer texto que vimos, nos apunta al tema que Rabí Shaul está expresando de que el justo vivirá por la fe, y cómo se fue simplificando esa Torah hasta llegar al punto de decir, el justo por la fe vivirá. Y ahora estamos viendo no solamente un tema relacionado con la Torah, sino así como existe esta Torah física, la Torah de Moisés, o la ley divina dada al ser humano, universalmente, hay una Torah superior. Eso es lo que dice el Zohar HaKadosh. Hay una Torah superior que solo puede ser vista y soportada por Mashiach. Es muy interesante esto. Voy a ir a Génesis 49, cuando Jacob va a bendecir a sus hijos. Fíjense lo que dice, hablando de Yehudá. Dice el verso 10, 49:10, no será quitado el cetro de Yehudá, este es el reinado, el Mashiach viene de esa tribu, ni el legislador de entre sus pies. Fíjense que se habla de un papel de legislador en Yehudá también. Por eso yo digo, queridos hermanos, si es que nosotros estamos muy casados con esta idea de las 10 tribus perdidas y eso, yo digo, ok, está bien. Bueno, ve a donde Yehudá, ve con los judíos, que son los legisladores actuales, y, bueno, regresa como Dios manda, no a tu conveniencia ni a tu modo. En fin, ese no es el tema. El tema es que hay un legislador de Yehudá. ¿Quién es ese legislador? Algunos han dicho, Mashiach. Y dice, hasta que venga Shiloh. Shiloh es Mashiach, según la misma tradición judía. Shiloh es Mashiach. Ahora fíjate que Shiloh se relaciona con Moshe, porque Shiloh y Moshe tienen el mismo valor numérico. Shiloh y Moshe tienen el mismo valor numérico. Entonces eso apunta a una relación entre Shiloh, entre Mashiach y Moshe. Claro, Moshe va a decir, profeta como yo les levantaré el Eterno, a él oiréis. Pero resulta que este hombre, Mashiach, es superior a Moshe Rabenu. ¿Por qué? Porque es Mashiach. Dice la Kabbalah, por ejemplo, Mashiach viene de Atik Yomin, del anciano de días, de ese texto de Daniel, en donde Daniel dice algo maravilloso. Vamos a ver si buscamos ese texto, porque también me estoy acordando y es bonito. Daniel 7, 13, 14. Daniel 7, 13, 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Atik Yomim. Ese es un concepto muy, muy profundo, queridos hermanos. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la Kabbalah, el Atik Yomim es lo más elevado que existe. Y dicen, ese es el lugar del Mashiach. Este Atik Yomim se puede relacionar con otros niveles de entendimiento, que hoy no vamos a explicar, esa no es la clase, pero es como para que entiendas el nivel de superioridad del Mashiach.
Dice que él vino hasta el anciano de días, es decir, es el concepto más elevado que existe, este de Atik Yomin, o también hay otro concepto llamado Atika Kadishá, que es el santo anciano, pero de ahí viene el Mashiach. Todos estos conceptos de Atik Yomin, si tú lo quieres relacionar también con el mundo de la Sefirot, hay que conocer un poquito de Kabbalah. Se relaciona con la Sefirá de Keter, que es corona, es lo más elevado. Se relaciona con la manifestación llamada Adam Kadmon, que es algo que está muy encima. Se habla de 4 mundos en la Kabbalah. No, repito, esta no es una clase de Kabbalah. Ni es necesario que corras internet a buscar esto. El día que expliquemos asuntos de Kabbalah, yo me comprometo a enseñarle. No ande buscando por internet porque hay muchas cosas raras ahí, pero solo quiero demostrar en esta clase lo que han dicho los sabios de Israel, en este caso los Mekubalim, los cabalistas, con respecto a quién es ese Mashiach. ¿Quién es Mashiach en cuanto a superioridad, en cuanto a nivel se refiere? Cuando yo te menciono Atik Yomin, te estoy hablando de lo más elevado que existe y está basado en este texto de Daniel. Cuando yo te hablo de la Sefirá de Keter, te estoy hablando de la corona, que si te fijas incluso la corona rebasa la cabeza. ¿Por qué? Porque la corona va arriba de la cabeza, es algo que está todavía más arriba. Te está hablando de cosas superiores, muy, muy, muy elevadas. Como, digamos que estos son los conceptos más elevados de los que podríamos hablar, como conceptos relacionados con la divinidad. Entonces hablamos de Atik Yomin, hablamos de Keter, hablamos de Adán Kadmon. Entonces te digo, se hablan de 4 mundos. 4 mundos que se relacionan con las 4 letras del nombre de Dios. Se habla del Olam Atzilut, estamos hablando desde arriba hasta abajo. Olam Atzilut, Olam Beria, Olam Yetzirah y Olam Asiyah. 4 mundos, 4 letras del nombre de Dios. Yud, Hei, Bab y Hei. 4 letras. Mundo de la emanación, mundo de la creación, mundo de la formación, mundo de la acción, nuestro mundo creado. Bueno, hay algo arriba de eso todavía, que es el Adam Kadmon. Y Adam Kadmon se relaciona con un texto bíblico que dice similar al Altísimo. Es decir, es como decir que el Adam Kadmon es lo más similar a lo que es la divinidad. De ahí viene Mashiach. Por eso en los textos, cuando se habla del Mashiach muy relacionado a la divinidad, cuando uno no conoce la teología judía, inmediatamente se crea ideas falsas de un Dios encarnado. Y lo entiendo, pero es por la ignorancia. Es normal, no pasa nada. Hay que descontaminar las mentes, hay que aprender bien, hay que aprender desde la teología judía, no desde la teología cristiana, occidental o desde el punto de vista pagano. Porque entonces sí vamos a decir, no, es que bueno, dice Pablo que en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Pues es Dios. Hay que conocer la teología judía. Bueno, si te hablo de 4 mundos, hay algo que ni siquiera se menciona como mundo porque es trascendente, ese es Adam Kadmon. Es el lugar de Mashiach, según la Kabbalah. También se habla de niveles del alma, siendo el nivel más alto Yehidá, después tienes Hayá, después tienes Neshama, después tienes Ruach y Nefesh. ¿Cuál es el nivel del Mashiach? Yehidá. Es decir, desde todos los puntos de vista analizados en la Kabbalah, siempre vas a ver al Mashiach presentado en los lugares más elevados. Y te estoy hablando de un libro que yo tengo aquí, que se llama Mashiach, ¿qué, cuándo, dónde y cómo? Algo así. Ahorita te voy a decir cómo se llama exactamente. Sí, Mashiach se llama. ¿Qué, quién, por qué, cuándo, dónde y cómo? Y ahí hay muchísimo material de revelación de este tema, porque este es un libro de la Hasidut de Breslov, que muchos conocen a Breslov por sus famosos libros de sus alumnos modernos, como El Jardín de la Fe y todos estos libros que están siendo muy famosos, de Rab Shalom Arush y todos estos rabinos que están saliendo de la Hasidut de Breslov. Pero la Hasidut es una rama de la Kabbalah.
Hay tres ramas principales de la Cábala, pero ya me voy a desviar si empiezo yo a dar una clase de esto. Dentro de esas tres ramas, una es la Hasidut. Y este libro es de Editorial Breslev. Y es muy bueno. Y ahí se menciona una y otra vez esto, en alusión al nivel del Mashiach, el nivel de Atik. Esto es maravilloso, querido hermano. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Fíjate. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. Este es el Mashiach, queridos hermanos. Y en él estamos, Baruch Hashem. Esa es la gran noticia que te tengo. Hermanos, no tenemos por qué dudar en decir esto. El nivel de Mashiach es mucho más superior al nivel de Moshe Rabenu. Sí, ciertamente la Torah dice, nunca se levantó un profeta como Moshe. Claro, en cuanto a la revelación de esa Torah se refiere. Pero en cuanto a la revelación del Mashiach se refiere, esto es un nivel muy superior. Por eso los rabinos van a decir estas cosas que te estoy ahora presentando de a poco. Y te fijas cómo en este texto que leíamos de Génesis se habla de un legislador y los rabinos dicen, ¿quién es este legislador? Es Mashiach, es Shiloh. Y él va a legislar. Y él va a presentar una nueva Torah más profunda, más gloriosa que la Torah de Moshe. Y yo creo entender eso porque hay textos de los rabinos en donde de plano dicen es que se va a cambiar la Torah. O mandamientos que eran prohibitivos ahora serán permitidos en esta Torah nueva de Mashiach. Es decir, se habla de una Torah nueva en Mashiach, en los escritos de los rabinos. Esto es increíble. Pero yo no creo que se hable 100% de eso, aunque te puedo dar las citas de los rabinos que dicen eso. Y lo vamos a ver, algunas. Pero yo creo que lo que apunta es lo que sucede en el nivel de Mashiach. No tanto a que si se va a cambiar la ley o no, que si va a haber una nueva ley o modificaciones. Aunque los rabinos dicen que sí lo habrá. Pero yo creo que más bien se refiere a lo que vemos en el contexto de los escritos mesiánicos, que es la revelación del Mashiach. Son los testigos de la resurrección. Son los que estuvieron con el maestro, los que recibieron palabra del maestro para expresar. Entonces nosotros, más que la literatura judía, nos sirve para sumar y para tener entendimiento en muchas cosas, por supuesto. Pero donde tenemos más claridad nosotros es en los mismos textos de los escritos apostólicos. Entonces, ahí tú no ves, en los escritos apostólicos no se ve una anulación de la Torá, ni un cambio de la Torá. Lo que se ve es una renovación, como lo veíamos. Por eso yo citaba el texto de Jeremías 31, de Ezequiel 36, es decir, lo que sucede ahora es que la ley en el nivel del Mashiach no es la ley cumplida desde la carne, sino cumplida en el espíritu. Para mí esa es la Torah de Mashiach, aunque bueno, ahora que venga, que sea pronto y en nuestros días, puede ser que los rabinos tengan razón cuando dicen que el Mashiach cambiará y nos presentará una Torah diferente. Es chistoso eso, es muy curioso, y el mismo Rambam habla de eso. Pero yo lo que veo, queridos hermanos, es no una anulación, eso es más que evidente, se sabe, el Mashiach lo dijo, Mateo 5:17, se ve la observancia, se ven a los discípulos, como dice Jacob, le dice a Rabí Shaul en Hechos 21, donde fuimos, mira hermano, cuántos judíos han creído y todos son observantes, celosos, se usa la expresión celosos de la Torah. Y Rabí Shaul trae un voto de Nazir y cumple con su Nezirut y hace los votos y hace todo ese concepto del Nazir, ofrecer sacrificios, todo eso. Pablo lo hace. Al final, en el libro de los Hechos, dice, yo no habiendo hecho nada contra la ley ni contra las costumbres de los padres. Es decir, el testimonio de los discípulos de Yeshua nos demuestra que en la edad mesiánica, la Torah de Mashiach no anula la Torah de Moisés, sino que lleva a que esa Torah de Moshe se perfeccione en el espíritu, con el poder, con la fuerza del hombre resucitado en nosotros, que nos impulsa a guardar los mandamientos del Eterno, no en carne, sino en espíritu. Para mí eso es la Torah de Mashiach, que es superior,
Claro, porque en el poder de mi carne yo no voy a ser justificado, me va a ir mal, he sido maldecido, pero bendito sea el Eterno que esa maldición no fue sobre mí, sino el Mashiach tomó mi lugar. Entonces, bendito sea el Eterno. Pero entonces esa Torah de Mashiach es superior en el sentido que es realmente transformadora del individuo, es decir, que lo lleva al nivel del espíritu. Así yo lo percibo. Sin embargo, vamos a ver qué dicen los rabinos. Pues ya estamos acá, no los voy a dejar así. Bueno, en Ilhot Melahim, fíjense lo que dice el Rambam, Maimónides. Dice que el Mashiach se sentará en su trono real y escribirá para sí un libro de la Torah adicional a la Torah dada a nuestros padres. Es decir, esta es otra Torah. Y él obligará a Israel a obedecer estos mandamientos. En el Yalkut del profeta Isaías, en documentos de la tradición de Israel, dice: aquel santo bendito sea, se sentará en el huerto del Edén y redactará una nueva Torah para Israel, la cual será dada por el Mashiach. ¿Qué más? En Nidá 66b dice: en el futuro los mandamientos serán anulados. Fíjate lo que te estaba diciendo hace ratito. Shabbat 130a y b. Así será en los días del Mesías. No habrá mandamientos de harás y no harás. No habrá mandamientos de harás y no harás. Incluso el profesor Joseph Klausner dice: la interpretación natural de esto es que en los días del Mesías la Torah y los mandamientos perderán su significado en los días del Mashiach. Claro, te repito, estas citas son muy interesantes, pero hermanos, si nosotros tenemos revelada la identidad del Mashiach, que es Yeshua, y nosotros tenemos la historia de sus emisarios, nosotros nos tenemos que basar en los acontecimientos de esa Torah del Mashiach revelada a sus alumnos y los efectos de esa Torah que se ven evidentes. Por eso, una y otra vez te repito, necesitas comerte los escritos mesiánicos, que sean tu pan de cada día. Estarlos leyendo y bien. Cuando tú ves el carácter expresado en las cartas del apóstol Pedro, de Jacob, de Johanán, de Rabí Shaul, ves el proceder de Yeshua, nuestro santo Mashiach, te vas a dar cuenta, hermano, cómo se ve ahí el espíritu, ese espíritu que ahora mora en nosotros. Y te darás cuenta cómo ellos son piadosos, son observantes de la Torah en el poder del Espíritu. Incluso van al núcleo de la Torah, van a lo más importante de la Torah: la justicia, la misericordia, la fe, el amor. Cumplen realmente el papel dado a Israel cuando dice: santos serán porque yo soy santo, el Eterno. Se ve todo eso, se ve en los escritos mesiánicos. ¿Por qué? Porque la edad mesiánica se ha inaugurado. Y es superior. Pero bueno, date cuenta de esto que escriben los rabinos que no han tenido, o todos estos escritos judíos que no tuvieron la revelación del Mashiach Yeshua. Sin embargo, como esa luz ha sido revelada en parte, escriben cosas que nosotros vemos y decimos: es que, ok, está muy interesante esto que escribes. Sin embargo, déjame decirte que otro rabino más antiguo escribió esto con relación al Mashiach, y también habló de una anulación de la ley, pero no en cuanto a los mandamientos, sino en cuanto a la maldición de la ley, por ejemplo. Y dijo estas cosas, y tú te vas a Gálatas, te vas a Romanos, tienes una cátedra dada por el apóstol Pablo, una verdadera cátedra. Y ahí es donde yo te invito a que permanezcamos. Estos textos para nosotros son unos textos interesantes en el sentido que nos demuestran que en el Mashiach hay una superioridad por encima de la ley de Moisés. Es lo único que yo quiero demostrar. Y bueno, eso es lo que dice. Ahora, ¿qué más hay acá? Estoy leyendo un documento que muchos deben conocer. Son extractos y tú los puedes ir a corroborar. Yo he ido a corroborar muchas de estos textos en los libros que tengo del Talmud y las citas que dan. Este es un documento escrito por
alguien más de corte cristiano, pero que hizo un buen trabajo hizo un buen trabajo, que es Risto Santala, el Mesías en el Antiguo Testamento a la luz de los escritos de los rabinos. Entonces es muy interesante. Entonces de aquí estoy sacando esta información, aunque yo he cotejado algunos textos, pero aquí los tengo juntos. Y bueno, ya te leí, por ejemplo, de otros textos que yo tengo aquí a la mano, también de otros documentos que puedo corroborar en el Zohar directamente, y te das cuenta de que estamos hablando de lo mismo. Fíjense lo que dice Midrash Kohelet. Bueno, Midrash Kohelet dice: la Torah que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con las enseñanzas del Mashiach. Qué bonita cita. La Torah que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con las enseñanzas del Mashiach. Refiriéndose al Salmo 146:7, el Midrash correspondiente dice: Hashem liberta a los cautivos, que este es el texto que te comentaba la semana, creo que fue la semana pasada cuando hablamos del falso Mesías, Shabtai Sibi. Que bueno, ¿qué te cuento? Él usaba este texto que decía liberar a los cautivos, es decir, que nos has liberado de la ley, decía. Entonces, en este nivel de la Atzilut ya no hay pecado. Lo que te decía, hermanos, no perdamos los pies de la tierra, ¿te acuerdas? Entonces, él decía, basado en este salmo, que fíjate cómo también es citado por la tradición, es decir, él conocía la tradición, y decía: en los días del Mesías, toda la enseñanza de la Torah que ha estudiado será vanidad, porque la enseñanza del Mesías es superior. Entonces, este hombre loco, que se voló la barda, decía: yo soy el Mesías. Se me pasó decirte eso la clase pasada. Él se pronunció Mesías, se hizo un gran daño, pero él decía: como estamos ya en un mundo superior, en donde no hay pecado, y como yo soy el Mesías, y como dice la tradición, la Torah que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías, y como dice que Hashem liberta a los cautivos, es decir, ya nos liberó de la ley. Fíjate, el mismo pensamiento paulino, o sea, del apóstol Pablo, que es la revelación del Mashiach, está en Shabtai, no sé cómo se pronuncia, Shabtai Sibi. Muchos lo presentan como Sebatai, pero si no mal recuerdo es Shabtai. Bueno, eso no es tan importante, pero el mismo pensamiento de Pablo existió en este rabino cabalista que se voló y que se perdió totalmente, solamente que hay una gran diferencia entre Pablo y los discípulos de Yeshua, y el mismo Yeshua y este hombre. Este hombre habló de la anulación de la Torah mamash, es decir, literal, así, al 100%, literal. Nosotros ya hemos explicado a qué se refiere cuando Pablo habla de una anulación de la ley que nos era contraria, la ley del pecado, o de la maldición de la Torah, que nos condenaba por ser pecadores, de eso sí, pero de una anulación de decir, ya nos liberamos de la ley, basados en este Salmo 146:7, Hashem liberta a los cautivos. Eso es una locura, hermanos. Bueno, este hombre pensaba así, fíjate, y aquí es donde aprendes los conceptos de Kedushá y Sitra Hará. Kedushá es la santidad. Sitra Hará es el otro lado, pero que se disfraza y es muy similar a la santidad, pero es algo impuro. Este hombre, por eso te digo, si tú pones a la enseñanza o a la prédica de Rabbi Shaul y lo que estaba interpretando Shabtai Sibi, tú puedes decir, bueno, hay puntos de encuentro cuando dice que nos liberó de la Torah. Sí, nos liberó de la maldición de la ley, en eso estoy de acuerdo, pero de la Torah, de los mandamientos, no nos liberó, más bien nos confirmó la Torah y por eso somos santos. Bueno, este hombre decía todo lo contrario. Incluso la bendición que él decía, que te digo, era: bendito seas tú que nos liberas de las prohibiciones, y entonces hacían una serie de pecados como orgías. Es algo increíble, y eso sucedió en el mundo judío. Todo mundo conoce a Shabtai Sibi, saben que fue un hombre que causó muchísimo daño a la nación. Es increíble, es increíble. Entonces, eso dice el Midrash de Kohelet, que la Torah que el hombre aprende en este mundo no es más que vanidad en comparación con la enseñanza del Mesías. Por eso te digo, esto hay que discernirlo espiritualmente, hay que entenderlo a la luz de los escritos mesiánicos. Porque cuando tú vas a los escritos mesiánicos, lo único que ves es santidad, es pureza, es entrega a Hashem, es cumplimiento de mandamientos, es cumplimiento de Torah.
Son personas santas, son piadosos, judíos piadosos. Yeshua y sus apóstoles, y todos, y la prédica del apóstol Pablo es hacia la santidad, a la santidad que se ha conseguido a través de Mashiach. Entonces, hermanos, me explico, creo que ya esto lo tenemos muy claro, pero quiero que veas cómo puedes llegar tú a una equivocación. ¿Qué pasó en el cristianismo alejado de su matriz judía? Bueno, se habla de una anulación de la Torah diciendo la ley de Moisés está abolida. Señores, hay que entender esto. Bueno, total. Aquí lo que queremos nosotros ver es que hay una superioridad en la Torah de Mashiach. Pero esa superioridad no anula la Torah de Moisés, sino más bien le da más fuerza en el poder del Espíritu. Nos lleva a un nivel de cumplimiento diferente desde el interior, por supuesto, proyectado en acciones concretas. Vamos a leer la carta de Jacob. Es importante leer la carta de Jacob para entonces entender todo la parte integral, no solamente decir, bueno, el justo vivirá por la fe, entonces creo pero no practico. No, Señor, ve a leer la carta de Jacob y luego me vienes y me dices cómo se conducían los discípulos del Mashiach Yeshua. Bueno, entonces interesante lo que dice este salmo y en eso se basan. ¿Qué significa liberar a los cautivos? Hay quienes dicen que en el futuro el santo, bendito sea, hará que todos los animales inmundos sean útiles para comer. Midrash Teilim. En el Midrash de los Salmos se dice esto. En este texto, que liberas a los cautivos, significa que en el futuro el santo bendito sea hará que todos los animales que eran inmundos sean útiles para comer. Es decir, el puerco, y yo lo he leído en otros lugares, de libros que tengo, el puerco será declarado kosher. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, querido hermano, lo que estamos viendo acá? ¿Qué significa que el puerco será kosher? ¿Sabes con qué lo relaciono yo? Por eso te digo, vayamos a los textos de quién es el Mashiach. La identidad la tenemos la bendición de saber quién es el Mashiach y quiénes son sus discípulos. El Mashiach es Yeshua y sus discípulos tenemos muchos textos de ellos en los escritos apostólicos. Bueno, dice el Midrash, el puerco será kosher en los días del Mashiach. El puerco será kosher en los días del Mashiach, pues está escrito, Hashem libera a los cautivos. Ya vimos lo que pasó con un hombre que sacó de contexto esa cita. Pero bueno, aquí también dice que todos los animales inmundos serán aptos. ¿Sabes cómo yo lo entiendo más? A la luz de lo que le pasó al apóstol Pedro en Hechos 10, en donde se le aparecieron tres lienzos en donde había animales impuros. Y Hashem le dice, lo que yo limpié no lo llames tú como un inmundo. Y el apóstol Pedro le dice a Hashem, yo no voy a comer, bueno, al Mashiach es con el que está hablando, yo no voy a comer eso porque yo jamás, como buen judío piadoso, Shomer Torah u Mitzvot, cumplidor de la Torah y los mandamientos, yo no puedo comer eso porque está escrito en Levítico 11. Yo no puedo comer cosa inmunda. Es más, jamás he comido, ni pienso comer. Hashem, no voy a entrar en ese papel de transgresor. Entonces estaba perplejo con esa visión que tenía. Finalmente se le presentan tres hombres de origen no judío y que le dicen que tiene que ir a la casa de otro no judío llamado Cornelio. Esos tres lienzos representaban no a los animales como tal, sino representaban, como ya lo hemos estudiado, representaban a las naciones consideradas inmundas, comunes. Pero bien después dice el apóstol Pedro, ahora ya entendí que yo no puedo llamar inmundo a lo que Hashem ha limpiado. Y que Hashem se agrada de toda nación que hace justicia y que es temerosa de Dios. En el Mashiach, los animales impuros, es decir, las naciones, en el Mashiach, en la edad mesiánica, no son vistas como impuras las naciones. No creo que hable de animales, habla de la gente. Pero bueno, ahí están los rabinos que no tienen toda la revelación y escriben cosas muy interesantes.
Está escrito en el Talmud Sanedrín 97a que la tierra existirá durante 6,000 años. Los primeros 2,000 años, dice, serán de caos, serán de desolación. ¿Te das cuenta? 2,000 años de caos. Y dicen, esto es desde Adán hasta Abraham. No, se explica eso. Luego, tenemos 2,000 años con Torah. Eso dice Sanedrín 97a. Después tenemos 2,000 años con Torah. Y después, dice, tenemos 2,000 años en los días del Mashiach. Es decir, en la edad mesiánica. 2,000 años en la edad mesiánica. Pero nota algo muy interesante. Que se habló de 2,000 años en caos, es decir, sin Torah, 2,000 años con Torah, la Torah de Moshe, y 2,000 años en la edad del Mashiach. ¿Te das cuenta cómo vamos de abajo hacia arriba otra vez? Caos, Torah de Moshe, Mashiach, la obra de Mashiach es superior. Los días del Mashiach son superiores. Y estaba platicando hoy con nuestra querida hermana Nelly, con nuestra querida hermana Patti, acerca de este texto maravilloso de Sanedrín 97a y pidiendo también asesoría de Patti, que es la más aventajada en hebreo de nuestro grupo. Y viendo el Talmud, recordemos que el Talmud no tiene vocales. Entonces, de alguna manera hay tradición, y la tradición nos dice a qué se refiere este texto, y no solo la tradición, sino el contexto de una frase. Y ahí veíamos que según el contexto, según las tradiciones, según el contexto, según la tradición y según las traducciones, ahí dice que los 2,000 últimos años serán en los días del Mashiach, Yemot HaMashiach. Y como no hay vocales, lo que yo veía ahí era también una insinuación en un nivel remes de que se habla de la muerte del Mashiach, lo que sería leído como Yamut a Mashiach, es decir, se habla de una muerte. Y me parece interesante esto, que aunque no sea algo que el Talmud explique o que diga o que los sabios escriban, uno mismo percibe esto con el poquito o mucho conocimiento que tenga del hebreo, y más cuando no hay vocales, y más cuando se habla del Mashiach. Y cuando uno tiene la revelación del Mashiach, siempre busca como que nuestro espíritu, que unido al espíritu del Mashiach, nos lleva a buscarle. Entonces, ese texto de Sanedrín 97a, en un nivel remes, al final del texto, nos puede hablar no solamente de los días del Mashiach, sino que esos días del Mashiach comienzan con la muerte del Mashiach. Ese Mashiach que tuvo que padecer, claro, porque el Mashiach padece y después resucita, y realmente en la resurrección del Mashiach se inaugura la edad mesiánica, queridos hermanos, y esto es maravilloso. Es decir, por donde le veamos, queridos hermanos, vamos a ver una superioridad en Mashiach. Por donde le quieras estudiar, lo vas a ver así. Y eso para mí es sumamente importante. Ahora, llevo 1:15, y según yo solo iba a comentar algunas cositas, y bueno, íbamos a seguir avanzando en el texto, pero creo que ha valido la pena esta clase. Quiero que por favor me acompañen al Salmo 1. Salmo 1, por favor. Bienaventurado, un salmo muy hermoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Hashem está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos. Tremendo salmo, mis hijas todas las noches antes de dormir lo citan. Les gusta mucho. Y hay algo muy interesante acá, que a algunos de ustedes se los he explicado, pero vale la pena dejarlo en esta grabación. Dice el verso 12, sino que en la Torá de Hashem está su delicia. Hay algo sumamente importante que los sabios nos han llevado a analizar. Dice,
debes saber que hay una Torá superior a la Torá de Moshe. Los sabios lo saben. Hay una Torá superior a la Torá de Moshe. ¿Cuál es esa Torá? La ley de Hashem. La Torá de Hashem. Entonces podemos hablar de dos Torot. Podemos hablar de la Torá de Hashem y podemos hablar de la Torá de Moshe. La Torá de Hashem fue la que le dio a Moisés, como está escrito en Pirkei Avot, Moshe kibel Torah mi Sinai, Moshe recibió, Moshe Torah, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinai. Entonces Moshe recibió de algo superior, esa es la Torah de Hashem. Entonces hay dos Torot, Torah de Hashem superior, Torah de Moshe de este mundo. El nivel de la Torah de Mashiach es este del Salmo que dice, sino que en la Torah de Hashem está su delicia. Ahora, donde tienes el término delicia, puede también ser leído, y así lo dice el Malbim, que es un gran comentarista de los Salmos, como, sino que en la Torah de Hashem está su deseo. Es decir, aquí lo que dice el salmista es que él desea la Torah de Hashem. Y Malbim explica, ¿cuál es esa Torah que desea? La Torah de Hashem. ¿Y por qué hay deseo? Porque no lo tienes. Cuando deseas algo es porque no lo tienes, si no, no lo desearías. Entonces, el salmista tiene la Torah de Moshe, mas no tiene la Torah de Hashem. Por supuesto, la Torah de Moshe revela mucho de lo que es la Torah de Hashem, pero no revela todo. En ese sentido también podemos entender las palabras de los rabinos cuando hablan de que la Torah del Mashiach es superior, o que habrán cosas más sublimes, que nos parecerá vanidad la Torah que tenemos al lado de la Torah de Mashiach. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchísimo más. Y es interesante que diga la Torah Pirkei Avot, y aquí hay que entrar en temas de introducción a la Kabbalah, porque es importante también para entender algunos de estos asuntos. Cuando dice Moshe kibel Torah mi Sinai, si te fijas, ahí está, digamos, la raíz de lo que es la Kabbalah. Kabbalah es recepción, recibir. Por eso dice el texto, Moshe kibel Torah mi Sinai, recibió la Torah. Entonces, una de las acepciones de la palabra Kabbalah en el arameo es algo que se obscurece, algo que está oscuro. Si no mal recuerdo, quien dijo eso fue el Ramam Ipano, no me acuerdo bien, pero bueno, por ahí lo tengo en uno de mis estudios. Pero el concepto de recibir, eso que recibió Moshe, tiene que ver con obscuridad en el arameo. Kabbalah en arameo tiene que ver con obscuridad. ¿Y esto es algo malo? No, esto va en línea con lo que estamos explicando. Esto significa que cuando Moshe recibió la Torah y la bajó, esa Torah fue obscurecida. Fue obscurecida. ¿Por qué? Porque no pudo revelarse toda esa luz. ¿Cómo se va a revelar? ¿Verdad? Necesitamos algo a nuestra medida, algo digerible. Entonces, está escrito también en el Tania que se fue filtrando esa Torah y se fue invistiendo. Y por eso tenemos muchas mitzvot físicas, 100% de materiales físicas, como son los tefilín, como son el tzitzit, como son los muebles del templo, todos los materiales con los que fue construido el Mishkan, el tabernáculo. ¿Te das cuenta? Todos esos conceptos del mundo de arriba, que son luz, que son celestiales, y cuando hablamos de luz, nosotros incluso estamos usando metáfora. ¿Por qué? Porque la luz es lo menos físico, la luz no se come, ¿verdad? No se toca. Entonces es un concepto lo menos material, por así decirlo, por eso se usa, pero dice el Ramjal, Rabbi Moshe Haim Lutzato, no se te ocurra pensar que Dios es luz, es una metáfora. Es una metáfora de la más como elevada que tenemos para referirnos. Entonces, eso era ese nivel de todo lo que subió y percibió y recibió Moshe, no se tenía que hacer tangible en este mundo físico. Y entonces se fue invistiendo.
Pero, entonces, desde este punto de vista de lo que dice el Ramá Mipano, si no mal recuerdo, es, en este sentido, Moshe recibió, Moshe Kibel Torah Misinai, que en arameo sería, Moshe obscureció esa Torah de luz, esa Torah de Hashem, fue obscurecida y fue bajada acá, al mundo físico. Ahora vas a entender por qué otro salmo, que es un salmo y un texto que a mí me fascina, que es el Salmo 119, 18, que dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torah. ¿Por qué? Porque está obscurecida delante de mí. ¿Por qué? Porque así no la trajo Moshe, así no la presentó Moshe, obscura. Entonces yo quiero que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. ¿Cuál ley? Si tienes la Torah de Moshe, cuando el salmista escribe, tiene la Torah de Moshe. Y pensando que este salmo fue escrito por David, el Salmo 119, David como rey tiene la mitzvah, ¿no? Podríamos decirlo así, no necesariamente que sea, pero yendo como a un mundo de suposiciones. Salmo 119 lo escribe David, David siendo rey, y el rey tiene una mitzvah, y la mitzvah dice que el rey tiene que escribir una Torah y todo el tiempo la debe traer. ¿Por qué? Porque la gente se va a inclinar ante él. Y cuando la gente se incline ante él, para que no se llene de orgullo, que sepa que la gente no se inclinó ante él, sino que sepan que la gente se postró y se inclinó delante del Sefer Torah. Porque ahí está la palabra de Hashem y realmente se están inclinando ante Hashem y no ante un rey. Por supuesto, un rey necesita kabod, etc. Honor, está bien rendir honores. Pero el rey tenía una Torah. Entonces, ¿qué Torah desea? Podríamos decir en un principio. Y ahora, ¿cuál es esa Torah que dice que le abra sus ojos para ver las maravillas de esa Torah? Señores, es la Torah de Hashem, es la Torah superior. El Mashiach, que está en ese lugar del anciano de días, de Keter, de todos estos conceptos elevados. El Mashiach resucitado, el Mashiach que está en el mundo venidero. De ese Mashiach, queridos hermanos, somos iluminados con una Torah que es muchísimo más superior. No es hablar mal de la Torah de Moshe, no es anular a la Torah de Moshe, sino es entender que hoy, queridos hermanos, en este momento nosotros ya estamos en el nivel de la Torah de Mashiach, que confirma, por supuesto, la Torah de Moshe. Como veíamos, la ley que vino después invalida las promesas en ninguna manera. Bueno, ahora yo te digo, ¿la Torah de Mashiach anula la Torah de Moshe? En ninguna manera. Sino es un nivel de elevación. Es un nivel que ahora, desde Mashiach, desde el Mashiach resucitado, en el Espíritu que ha venido a nosotros, Ruach HaKodesh, es que andamos cumpliendo los mandamientos. Y que incluso el no judío, que no tiene la obligación legal de la Torah, puede cumplir muchos más mandamientos en el poder de la Torah de Mashiach. Eso es, queridos hermanos. Y yo creo que con esto nos vamos. Creo que con esto nos vamos. Y ahora sí, si Dios quiere, la próxima clase vamos a entrar al capítulo 4. Pero para mí era muy importante decir esto y podríamos ver más y más y más detalles, pero Baruch Hashem, que esto sea para bendición y bueno, shalom a todos.